Buenos días, ingresamos a la clase número 19 del taller de producciones audiovisuales promoción número 3 y hoy día vamos a ver el interesante compendio de terminar la segunda etapa para pasar a la tercera y vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos visto hasta ahora, todo y el por qué lo hemos hecho, o sea, dónde está el sentido. Definitivamente los que ya han pasado esta etapa, definitivamente se les ha cambiado el paradigma, por lo menos en el tema de cómo presentar la información. Así que, en primer lugar, ¿se acuerdan de estas 8 sesiones iniciales donde vimos 21 pasos para hacer nuestro intro? ¿Cuál fue el objetivo? Desinhibir al docente e ingresarlo en su primera producción. ¿Pero de qué? ¿Por qué ese Babel Diagram? ¿Y por qué ese intro? Si pusiéramos un paralelismo con Netflix, en Netflix cuando uno quiere ver una serie, ve un tráiler de la serie, ¿no? De qué va a tratar la serie, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tráiler de un episodio, ¿no? Entonces, eso hemos hecho. En la primera etapa hemos hecho el tráiler de nuestra serie de televisión, de qué va a tratar, ¿no? Entonces, Joel va a tratar sobre ecuaciones. Quizás el primer capítulo será primer grado, el segundo ecuaciones de segundo grado, ¿qué será? Pero hay varios, ¿no? Romy, Camotito, Sunciona, tú ves herramientas digitales, ¿no? Y Tatiana ve el Anturio. En la primera parte, creo que hablará sobre, en el caso de Tatiana, hablará sobre las propiedades y así, o sea, la serie es de el Anturio. Sunciona tiene la serie herramientas digitales, ¿me equivoco, Sunciona? Creo que es esa. Sí, ingeniero. Ya. Sí, sí. Entonces tú vas a comenzar con lo básico, ¿no? Quizás con el Zoom, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es el primer episodio, el Zoom, ¿no? El segundo episodio, el Light Shot. El tercer episodio, tuve cache. Entonces, esos son episodios. Pero la serie de Sunciona es herramientas digitales. Caso de Joel. Joel, ¿cuál es tu serie? Te pregunto, a ver, ¿cuál es tu serie? En general son las ecuaciones. Las ecuaciones, ¿no? Entonces, y en el primer capítulo estás haciendo las ecuaciones de primer grado y De presentas a primer grado, ese exacto. personaje. ¿Se dan cuenta? Por eso se hizo la primera etapa. Entonces, y esto va a servir en demasía, porque cuando hagan la entrada de la cuarta etapa, estamos hablando de la cuarta etapa, no estamos hablando todavía vamos a entrar a la tercera, implica que tú tienes que hacer una página web con tu video de introducción. ¿De qué? De tu serie. O sea, tú te presentas y dices, yo voy a hacer las ecuaciones, yo voy a hacer herramienta digital, yo voy a hacer el estudio. Y en base a eso, tú vas a desarrollar las demás series, los demás capítulos, ¿no? Y eso fue la primera etapa. ¿Qué hemos pasado? Fíjense, colaterales grandes, creamos la carpeta, etiquetamos, insertamos, hacemos ¿cómo se llama? El PowerPoint, ¿no? Comprobando el tiempo, capturamos con el ATV el fondo de intro, comprobamos el fondo de intro, iniciamos el rodaje, ¿se acuerdan de 10 grados y todas esas cosas para que fuera un poco de autoridad en el plano contrapicado, picado? Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase, todos los ángulos, movimientos y y cuadros para dar impresiones. ¿Sabían ustedes que eso ya está sistemáticamente puesto en nuestra psicología y que el cine y la televisión lo usan? Entonces eso lo vamos a ver la próxima clase. Hoy día vamos a centrarnos, y bueno, y se acuerdan, rodamos, cortamos, acá estaba el OBS Studio, porque eran elementos primitivos que teníamos que usarlo hasta llegar, esto vamos a ir superando hasta llegar obviamente a los programas de profesionales. Cuando ustedes hagan esto, ustedes van a volver a hacer el video de introducción con esos programas y se van a dar cuenta de la enorme diferencia de calidad. Pero por el momento está bien, uno comienza con lo básico, porque tratar de meterle un programa de alta definición desde el inicio sería que nadie estuviera en este momento en esta sala, porque eso son carreras enteras. Eso lo vamos a ir viendo de poco a poco. Y al final grabamos la intro y teníamos el intro partiendo del BAB. Eso fue la primera etapa que tuvimos 8 sesiones. En la segunda etapa, que estamos a punto de terminarla, vimos hasta el momento 12 sesiones, todo esto, el storytelling, todo esto acá. ¿Alguien me puede decir
ya sé que son conceptos audiovisuales, pero ¿para qué ha servido esto? ¿Les he ampliado su conocimiento respecto a esto? ¿Qué ha servido? A ver, alguien que me haga un comentario. ¿Para qué ha servido todo esto? ¿Prepararlos para qué? ¿O ha sido una pérdida de tiempo que no debieron meterle tantas cosas? ¿Para qué ha servido? ¿Alguien me puede decir? ¿O para qué creen que ha servido? Si no contesta me pongo nervioso. Para, ingeniero, Sí. para conducirnos por un camino donde queremos dar el video que vamos a hacer o la capacitación o la enseñanza que vamos a dar, siguiendo una línea real, ¿no? Una línea donde para llegar al público y que no que el público se vea de nosotros. O sea, como decir una técnica para atrapar la curiosidad, exactamente. Y también nos sirve de un orden, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el history line. O sea, hay varias cosas, ¿no? Comenzábamos con el history line. ¿Por qué? Porque el history line te refleja, pues, todo lo que quieres tú decir, ¿no? O sea, es la idea resumida. Es como decir que haces un Babel diagram y tú describes después, a ver, ¿qué has querido decir con esto? ¿No? Ahí, eso nos sitúa el derrotero, el norte, ¿no? De ahí no nos podemos salir. Y en el History Line hay 3 elementos que no se pueden obviar, que se acuerda que lo vimos en varios ejemplos, ¿no? ¿Se acuerda la chica Light? No jueguen con tus sueños. Celina, que era la gata, ¿no? La gata Celina. Entonces, eso es... los 3 elementos son el personaje, definitivamente hay un protagonista. Ese protagonista aún no se define, eso se define en la sinopsis. Solamente se dice qué es, ¿no? ¿Qué actividad hace, ¿no? Ese personaje está imbuido en una situación, qué cosa hace, ¿no? O sea, quién es que hace. Y está dentro de un escenario. Esos 3 elementos conforman el history line. Si no se acuerdan, ahora los refuerzo. Pero también vimos los 3 actos. Y sabemos que hay 3 actos y 2 transiciones. Y lo que se ha centrado en esta etapa, en la segunda etapa, es en desarrollar el primer acto, que es el planteamiento, que termina con el hook. Y enfocarnos en las directrices del segundo acto. El segundo acto concluye con el guión. El guión es esto y esto. El guión es el segundo acto y el tercer acto. Pero para eso tenemos que ir armando la historia, ¿no? Y entonces tenemos que el planteamiento se inicia con el opening y termina con el hook. ¿Y el opening qué es? Nuestra marca de nuestro canal. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque es la forma como sutilmente entra en la mente de nuestro público objetivo. Si no tenemos esa música identificatoria, esos colores, esos logotipos, no nos pueden ubicar, ¿no? Porque muy un profesor, una profesora, no, pero hoy una musiquita y algo así, entonces, y le mandan, incluso pueden capturar el logo, y ese logo va a ser su identificación. En el futuro, cuando nos volvamos verdaderamente docente 3.0, vamos a andar con nuestra tarjeta, y en nuestra tarjeta va a estar nuestro, ay, no sé si se nota, nuestro logotipo de nuestra marca. Como es verde está difícil. Y esa marca va a ser la que están creando ahora, ¿no? Bueno, planteamiento, ya sabes, el conflicto es el desarrollo de la trama, ¿no? Y eso se hace mediante el guión literario, que lo vamos a ver al final. Y el desenlace también está en el guión, es donde se resuelven las cosas. En nuestro caso podría hacerse como un ejemplo, un caso, ¿no? Como una pequeña demostración. Siempre tratando de divertir. Y en la preproducción tenemos varios elementos. Ahora partimos del storyline y terminamos con el suspense. ¿Y qué cosa es el suspense? ¿Alguien se acuerda? Del storyline superamos a la sinopsis y de ahí el suspense. ¿Alguien se acuerda qué era el suspense? ¿Alguien se acuerda qué era el suspense? ¿Qué era? ¿Para qué servía?
motivo de esperar el siguiente capítulo o para decir qué va a pasar después. Ya. El suspense son las primeras etapas que uno tiene del segundo acto, ¿ya? Es como, si yo lo pusiera en una clase presencial, es como hacer así, ¿no? La palmada. Ponga atención. Entonces, ponga atención, tienes que hacer con algo, una historia que te jale a ver, qué cosa estaba con otra cosa y me tengo que centrar ahí. Y esa es una técnica. Me tengo que centrar ahí para que el chico ya no se distraiga con otras cosas. Son técnicas que hay que hacer. ¿Dónde la vamos a ver? Justo en el desarrollo de la trama. Y eso se ve en el secuenciado, en el cuento explica se ve eso. Entonces el primer acto, ya dijimos, contiene el opening, la presentación y el hub. Y ya sabemos que la presentación tiene un tema de estilo, la regla de los tercios, y ya pues en dónde estás. O sea, ya sabemos esta parte, porque ustedes han hecho o van a hacer el planteamiento. El hub no es sino una parte del opening, que es un cierre nada más. Y ahí tenemos al profesor Michu Kaku, que nos puede ayudar a ver cómo es que lo hace. Y también a los youtubers, que también están en las clases ahí, anteriores, que te pueden decir cómo es que hacen ellos, ¿no? Hay unos que hacen un hub rapidísimo, José Luis Camacho hace así, Vicente Fuentes .com, ¿no? Ufopolis.com, y el otro baja la mano. O sea, hola amigo, ¿qué tal? Bienvenido a mi espacio, soy de ahí parceriza y hoy día vamos a baja la mano. Entonces, todos esos detalles sutiles no necesariamente tienen que ser una marca que pasa. Nosotros lo hemos adoptado, pero no es el único. Puede ser otro hub, pero el hub tiene una inferencia subliminal. No es que sea una regla exacta que tiene que ser sacado del open, no necesariamente. Eso es en televisión, en cine se estila eso, pero no necesariamente. Después hemos hecho el desglose de secuencias, partiendo del Babel Diagram, que era la idea central, las ideas colaterales, le dábamos los conceptos y definiciones, y de ahí pasábamos a ver posibles escenas, imaginarse posibles escenas que entrábamos para poder ir a hacer el cuento explica. Estos son ideas que hemos pensado, estos son conceptos muy específicos, ya de la ciencia, o sea, ya la parte metodológica, diríamos, y con esto vamos a crear el cuento explica. El cuento explica, como saben, se equivaldría a una onda sinusoidal, donde el cuento representa la parte más interesante de la historia y la parte más aburrida, y eso pasa, es la parte más abstracta. Así que ahí tiene un reto fuerte, por ejemplo, Joel y todos los que de alguna forma expliquen algo muy abstracto, es esta parte. Y tenemos que pasarla rápidamente para que la gente no se pierda. Siempre tiene que haber más contenido de cuento y menos contenido de explicación, ¿no? Entonces acá tenemos el cuenta y él explica. Esto de acá a acá, esto es como una especie de sucesión y esto acá es una interrupción. Entonces hay que ver en la trama, en el desarrollo de la trama, que esto no se pierda, y eso lo vamos a ver justo en el guión literario. Ahí vamos a hacer los cambiazos, como dicen, hay que hacer esto. El guión literario se puede cambiar hasta en último momento, eso no se preocupe. No hay un guión literario que dice ya este es el final y ya nadie, no, siempre es perfectible. Lo que no puede cambiar es esta esencia, ¿no? Acá voy a contar y acá voy a explicar, acá voy a contar. Ahora, ¿cómo lo voy a contar y cómo lo voy a explicar? Ese es el guión literario. Y al final puedo cambiar, porque se me ocurre una idea de último momento y lo puedo cambiar. Puedo cambiarlo acá y acá, pero no puedo cambiar la esencia, diríamos las ondas, que es el cuenta y explica. ¿Se entendió? Espero que sí. Y el argumento. Bueno, el argumento es en donde estamos en este momento. Ahora ya tengo todo esto y ahora tengo todo esto, tengo el cuenta explica, supongo, y ahora me voy a hacer el argumento. El argumento no es sino comienzo paso 1, el chico pasa. Caso 2, el chico se tropieza. Paso 3, el chico se levanta. Paso 4, encuentra la piedra con que se tropezó
paso 5 la analiza, ya así. Eso es lineal, el argumento es lineal. Pero eso no cuadra. Pues. Yo tengo que desarmar eso para hacer el cuento explica. Lo lineal es 1, 2, pero voy a meter el explica. O puedo hacer un flashback, es decir, antes que me cayera, ¿qué estaba haciendo? ¿No? O después que me cayera. O yo puedo comenzar con que tengo una muleta, producto del accidente, y voy a explicar, ¿no? Entonces puede ser que sea así la historia. Estoy inventando una historia ahorita, no necesariamente tiene que ser la suya, pero pueden haber diferentes variedades, pero siempre tiene que respetarse esto de acá. Entonces, este es algo muy importante. Acá dice, nuestra historia no tiene por qué ser lineal. En el argumento lo ponemos lineal, pero cuando desarrollamos la trama, ya no es lineal. Puedes tú comenzar con el final, como creo que Romy me decía, e ir explicando. El caso que pusimos de las dos alternativas, ¿no? de esta policía que comenzaba a matar una y otra vez, y cuando le iban a capturar cambiaba los papeles. Pero podría haber sido otra historia donde sabemos quién es la asesina, y ahora entonces la trama es relacionada si la atrapan o no la atrapan, si se sale con la suya y se va, o la van a atrapar. Entonces, si se dan cuenta, eso es la trama, pero el argumento es el mismo. Una policía que mata y cada vez que la van a agarrar cambian los papeles o desorienta a los que están investigando, ¿no? Lo importante de un argumento es esto, que el espectador debe comprender y encajar dónde está, sea cual sea la fórmula, que esté adelante el final, al final el final, que sabemos quién es el asesino, que no sabemos, pero es indispensable que comprenda y encaje. Si no tenemos esas dos cosas, nuestra historia no funciona. Acuérdense que si el cerebro no comprende, se aburre. Eso es lo que pasa con las matemáticas, eso pasa con las ciencias abstractas. No lo podemos comprender y no lo podemos encajar en nada que nos sirva para la vida, y por lo tanto el cerebro lo descarta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi estimado Joel? Tenemos que hacer, te digo a ti porque tú eres el más difícil, el que vamos a hacer el guión más difícil. Tenemos que darle un sentido del por qué es importancia para que pueda encajar. Esto me puede servir en la vida, y tiene que comprender la fórmula y encajar que te sirve para la vida, ¿no? Y acá es algo importante, es preferible mostrar que contar. Es verdad, a veces no es necesariamente que te cuentes, sino que basta una figura o un video para que la gente lo entienda. La gente que lo comprenda. ¿Hasta ahí alguna pregunta, profesores? Díganme, por favor, si no se ha entendido algo, porque es lo que hemos llegado. Sí, está bien, ingeniero. Está bien. Entonces, ahora, después, cuando veamos sus avances, me tienen que pasar todo esto de acá, ya saben. Esto está ahorita está en, a ver, ¿dónde estamos? No está acá, perdón. Ya está puesto. Ustedes no sé si se dan cuenta, pero siempre cuando hay que ver la página de la promoción 3, acá está la presentación que estoy haciendo en estos momentos. Ahí está. Y este es el video que se está grabando en este momento, que todavía no está. Así que esto lo dejo para los profesores que no pueden entrar. Caso Sally, por ejemplo. Sally ha estado conmigo temprano. Entonces hoy día vamos a ver el guión literario. El guión literario es tan importante. Hasta acá hemos llegado. Este es el marco del término de la segunda etapa. Miren. Acá está. Guión. Ven acá. Esto termina y comienza la cuarta etapa. Esta era la tercera. Y acá termina con el guión. Si yo no tengo guión, ¿qué página web puedo hacer? La página web es un recuento de todo esto, ¿no? De todo lo de acá. Pero ¿qué puedo rodar si no tengo idea de lo que voy a hacer?
Y una vez que rueda, ¿qué voy a editar? ¿Qué efecto le voy a poner? No puedo hacer nada. El guión es el corazón de todo el taller. El guión. Y quiero que por favor me interrumpan si no entienden en cualquier cosa. Ahí tenemos, por ejemplo, cortometraje Convive tú, interior, comedor, pasillo, día. Este es el preámbulo, acá está el personaje, acá hay otro personaje, entre paréntesis, la acción que está haciendo. Todo esto lo vamos a ver ahora, pero vamos a verlo de la base. A ver, Sunciona, ¿me puedes leer por favor esa parte? ¿Estás ahí? Ingeniero, sí estoy acá. Guión literario. Es el resumen escrito de la historia. Contiene la información central. En él están los detalles de los personajes y lugares. Sirve de guía a los autores. Debe basarse lo más posible a la realidad. De este se desprende el guión gráfico, storyboard, y el técnico. Gracias, Sunciona. A ver, vamos a ver. Romy, ¿estás ahí? A ver qué dice el guión, aparte de eso, ¿qué dice? El guión literario debe ser construido como si lo hiciéramos para contarle una historia a un ciego. Es decir, con lujo de detalle de forma clara, constante y en lenguaje sencillo. A ver, Tatiana, ¿qué dice que es el guión literario? Otras definiciones. ¿Tatiana está ahí? Sí, ingeniero, sí estoy aquí, sino que se me redujo la pantallita. Ya. Otras definiciones. Es la escritura de las ideas, un acto formativo fundamental. Es una metáfora de la vida. Es una historia narrada de algo vivido. Una buena película es sinónimo de un buen guión. Efectivamente. Yo digo acá, una buena polimedia es sinónimo de un buen guión. Así le digo. Si sale un garabato, una cochina, el guión está hasta las patas. Todos los productores, todos los guionistas, todos los directores de cine saben perfectamente que este es el sine qua non, el alfa y el omega. Por eso se preocupan mucho, y sobre todo, por ejemplo, cuando hacen la adaptación de una novela, es muy, muy, muy crucial llevar esa esencia. Todos nos hemos encontrado que hemos leído un libro y cuando hemos ido a ver la película, plop, nos encontramos que teníamos otra idea, ¿no? Aquí no le ha pasado, los que leen bastantes libros, a veces, yo me acuerdo de una, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era niño, pues tendría pues 12, 13 años, me dieron un libro de este tamaño que se llamaba Duna, o sea que era una historia de ciencia ficción del planeta Arrakis, donde habían unos gusanos gigantes de 400 metros que nadaban en las arenas del desierto, se tragaban a la gente. Era espectacular, o sea que leía toda la noche, era un libro de una Biblia, era como 1000 páginas, y yo leía, qué bacán, qué bacán. Y cuando la fui, una vez ya estaba próximo, ya salir del colegio, todos los años, y dieron una película, pues, Duna, ya que me fui en estreno peleándome con la gente, todo. Falté al colegio, me tiré la pera para ir a ver la película, veo la película y plop, salí completamente desengañado. ¿Qué había pasado? No habían hecho una buena adaptación, habían quitado cosas que yo consideraba esenciales por un tema, porque un libro de 1000 páginas no se puede reducir en hora y media, pues no se puede reducir. Habían quitado varias cosas que yo consideraba esenciales, que nunca la vi. Después hicieron una serie, después ya años después, en la década de los 90, hicieron una serie Duna, que también la vi, y ya más o menos le daban algo, pero aún le faltaba la esencia. ¿Y qué cosa es eso que le faltaba la esencia? Cuando a ti te quitan esa esencia, ya se cae todo lo relacionado a eso. Y eso es lo que no quiero que les pase a ustedes. Si ustedes hacen la primera polimedia, un garabato, todos sus público objetivo lo abandonará. Por eso es tan importante tener en cuenta el guión literario. De ahí sale. Y así tenemos. Por ejemplo, a ver, Joel, cuéntame, ¿qué es esto?
Lee. Su estructura parte de una idea cuyos pilares son los personajes, sus diálogos y sus ambientes. Ya. Entonces tenemos que la idea de dónde la hemos sacado de nuestro Babel, ¿no? Y de ahí tenemos que construir 3 columnas. La fortaleza del protagonista y sus colaterales, sus antagonistas, sus personajes secundarios, qué dicen los diálogos, ¿no? Y en dónde están. Todo eso, toda esa sucesión, hace la mesa que construye el guión literario. Pero también, bueno, acá está para los que les gustan los clásicos y para los que les gustan los futuros. Ahí está. A ver, ¿qué dice Joel? Las mejores historias son las, las que puedes ver una y otra vez y no te cansan. Son historias humanas, de lo que sucede a diario. Para hacer un buen guión hay que conocerse bien y escuchar qué es lo que dice su yo interior. Así es. ¿Qué dice tu yo? Tú eres un profesor y ¿qué dice tu yo interior? En el fondo sabes cómo vas a proyectar, pero hay que ver cómo lo cuentas. A ver, yo no me olvidaré, no sé si ustedes eran de esos gustos, pero yo veía, cuando era niño, veía el Superagente 86. Oye, ha pasado. Esto lo vi en la maestría de docencia universitaria en San Marcos. Vino un pata un día con una tablet, mostrando la tablet, y nos pusimos a ver la una de las series de Superagente 86. Y yo me acordaba todo, era el capítulo de un chino que le decían la garra, pero como no podía decir la R, el chino decía la gala. Entonces Superagente 87, pero si es nuestro viejo amigo, la gala, no la gala, la gala. Entonces, no podía, y ese gesto te volvía a hacer reír. Pero yo lo había visto, ¿qué había pasado? Son excelentes guiones. O sea, la ves una y otra vez y no te cansan, sino te vuelven a divertir, te vuelven a entretener, te vuelven a impactar. Es lo que pasa con Ben-Hur, que creo que le han dado toda Semana Santa, la dan a Ben-Hur y la gente lo sigue viendo y se sigue llorando, se sigue involucrando. Y los fanáticos de Star Wars lo ves una y otra vez, pucha. Claro, han usado unas técnicas que se saben, de suspense, y de varias cosas que vamos a ir viendo en el camino y que lo vimos el viaje del héroe. Eso lo usó mucho George Lucas y Steven Spielberg para poder impresionarnos. Es el viaje del héroe, ¿no? Es el viaje del héroe, la princesa y esas cosas. Entonces, y todo eso es el guión, ¿eh? Y miren, ya hemos hecho parte de nuestro guión, ahí está, y por eso se les dice que hagan el storyboard, el storyline. ¿Y de dónde sale el storyline? Sale de nuestro Babel, y de ahí le adornamos qué características, qué perfiles tienes en la sinopsis, y de la secuencia vamos creando los escenarios, las situaciones, y después vamos a desarrollar las escenas. Eso es lo que vamos a hacer en el guión literario. Y entonces, ¿qué es una idea? A ver, Romy, ¿qué es una idea? ¿Qué dice que es una idea? Antes de escribir un guión, debe quedar absolutamente clara la idea que se quiere contar. Se debe estar en un ambiente libre de distracciones para que manden. La idea de una producción puede ser un noticiario, una obra literaria, la propia vida del autor, la historia, una novela, adaptación u otras formas literarias. Oye, sí, ¿no? Entonces ahí está, que no dice que no hagamos una idea de repente a la explicación de un curso, ¿no? No dice. O sea, podemos hacerlo. Porque dice, u otras formas literarias. Yo voy a hacer un curso basado en una idea para hacer un guión. No me dice que no. Acá no dice nada, ¿no? Ahí lo está haciendo Michio Kaku, ¿por qué no nosotros? Entonces, de la idea, ¿qué pasa? A ver, Tatiana, a ver, dime qué cosa es esto. Ahí está Tatiana. Entonces,
Se ha ido. ¿Funciona? La idea. Para describir una buena idea, se tiene que tener motivación y experiencia. Motivación, algo que a la gente le interese ver, cosas que leo, que pienso, que reflexiono y sobre todo algo que golpea. Experiencia, algo que va a ser vivido. El detalle de las sensaciones de algo personal. Ya. Motivación más experiencia, buena idea. Ya. Es una fórmula, efectivamente. Fíjate acá, Joel, que tú estás acostumbrado a la fórmula. Si no hay motivación, no puedes escribir un buen guión. Y si no has vivido parte de esa historia, no puedes escribir un buen guión. ¿Por qué? Porque la pasión emana de la experiencia. Y la motivación tiene que estar libre del estrés. Y eso es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Estamos tan estresados porque estamos encarcelados en nuestras casas, la crisis, todo el problema político ahora, la incertidumbre de tal o cual cosa. Ya que podemos motivar, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo sobre mayor de eso, ¿no? Entonces, pero si tenemos esa motivación, por eso hay que cerrarnos un momento en nuestra cúpula, ya sé que de dónde, si ya estamos con la familia ahí, pero hay que hacerlo. Así que son fórmulas. Y a ver, ¿Tatiana está ahí? Sí, profesor, disculpe. Ya. La idea. Para que no mueran, deben escribirse de inmediato. De esta manera podremos preservar su esencia, la que retomaremos cuando tengamos más tiempo. Todo buen guionista siempre tiene lápiz y papel. Una buena idea se transforma en una buena historia cuando incluye situaciones y acciones de los personajes que desarrollan un tema que el espectador entiende, un mensaje y lo hace suyo. Ya. A ver, venga acá. Bueno, ahí está que yo siempre tengo yo estoy constantemente con mi blog y mi plumón porque tengo una mano grasosa, no puedo escribir con los... Estoy siempre acá apuntando las ideas. Eso es esencial que ustedes lo tengan. Sobre todo cuando hacen una clase común. Cuando hacen una clase común y están haciendo su clase magistral, se vienen unas ideas. Esas ideas apúntenlas. Aunque les parezca mentira, yo varias veces, aunque se rían, yo he tenido las ideas en los peores sitios, por ejemplo en un baño, o cuando he estado soñando, me he levantado y he escrito la idea. Así funciona el cerebro, ¿no? No sabes en qué momento te puedes dar una buena idea. Pero para que no se pierdan, ¿no? Para que no mueran, tienen que escribirse. Eso les va a pasar ahora en adelante, cuando vamos a exigirles ver su guión, van a ver cómo va a funcionar. El cerebro funciona de muchas formas, ¿no? Entonces, al cerebro se le puede exprimir algunas veces y a veces cuando está relajado, es decir, cuando está durmiendo o cuando estamos en el baño, pueden emanar. Entonces tenemos que correr a escribirlas, ¿ya? Pareciera un chiste, pero es verdad. A ver, Geraldine, que está llegando. ¿Puedes leerme, por favor? Buenos días. Buenos días. A todos. ¿Cómo están? ¿Qué hacemos para reforzar la idea? Investigar. No es posible describir la idea si no hay una previa documentación del tema. Introducir personajes, la mínima cantidad de ellos para completar la idea. Uh-huh. Crear situaciones. ¿Cuántas tramas y conflictos debo desarrollar entre los personajes? Estructura temporal. ¿En qué tiempo se desarrolla la historia, vestimenta y ambientes necesarios? Diálogos. Frases y emociones claves que dirán los personajes. Gracias. Mira, entonces, para reforzar una idea, ¿y la idea de dónde vino? Del Babel Diagram que ustedes han hecho. Es como decir un mecanismo, acá viene el mecanismo. Vamos a crear situaciones, vamos a tener una investigación. Sería absurdo, sería totalmente absurdo si tú no te basas en algo, pues, histórico o una base sólida, ¿no? Una fuente, como dicen, ¿no? Peor si eres profesor, vas a decir tonterías, no, pues. Entonces tiene que haber una investigación. Tenemos que introducir la mínima cantidad de personajes. Ojo,
mínima cantidad no significa que seas el único. Ya veremos adelante que los personajes pueden ser objetos o animales, ¿no? O dibujitos, animaciones, ahora que están con la monería del avatar. Yo que me hubiera imaginado en mi época cuando estudiaba todo lo que era producciones, ahora se podría hacer una cantidad de locuras, ¿no? Tenemos que crear muchas situaciones que impliquen a pensar, pero tenemos que piensen hacia la idea central, que quiero llevarlo, tengo que llevarlo. En este caso, por ejemplo, de Joel, tenemos que empujarlos a que investiguen la ecuación de primer grado. El caso de Geraldine, ¿cómo podría ser una historia de Geraldine? Yo me imaginaría, sin ser catastrófico, pero que está de moda, ¿qué pasaría si hay una tercera guerra mundial y no sabemos hacer germinados? Morimos. Entonces tenemos que buscar un refugio y hacer germinados para poder vivir. Entonces, todo eso implica crear situaciones. Todo lo que te está pasando por la cabeza, ¿cómo haría? Algo que enganche, que la gente, tiene razón, hay que aprender a hacer germinados, porque puede pasar esto. ¿Entiendes? Igual, tienes razón, tienes que, si se te malogra tu máquina, todo, tienes que saber la ecuación de primer grado. Tienes razón, tengo que saber las herramientas digitales, porque si no, no voy a poder hacer nada. Tienes razón, tengo que saber qué cosa es el anturio porque me voy a sentir feliz, voy a aprender de esta planta que es recíproca en emociones, X cosas. ¿Pero qué? Estoy creando situaciones. ¿Cuántos personajes tiene? Por lo menos Tatiana tiene 2 personajes, ella y el anturio, que es una planta, pero es un personaje, ¿no? Entonces todos los demás tienen que crear personajes. Ojo, el personaje puede ser un objeto, ¿eh? No necesariamente una persona. Un personaje viene que tiene personalidad, ¿no? Y la personalidad viene adaptada justo a la situación y al momento, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de esto? A ver, Joel, el History Line, es una película argentina. Es una película completa, contada muy resumidamente, con inicio, medio y final. Ejemplos: La chica Lai es una prostituta porteña que salva del pecado a un pastor evangélico. Como que no cuadra, ¿no? Sí, perdón, sigue. Otro ejemplo: No juegues con los sueños. Una adolescente tiene la capacidad de visualizar su propia muerte por medio de sus sueños. ¿Se acuerdan la ecuación que era de el History Line? ¿Qué decía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El History Line, ¿qué decía? El History Line tiene 3 conceptos, ¿no? Tiene 3 elementos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El History Line tiene 3 elementos. Vamos a verlo. Primero, tiene un personaje. Perdón, sí, pues, un personaje. Tiene una situación. Está en el puerto, ¿no? Y tiene, ¿qué cosa? Un escenario. Un escenario es esto. Bueno, tendría que ponerlo así y así. Ahora vamos al otro. Un personaje. Una situación, ¿no? ¿Y dónde está el escenario? ¿Se dan cuenta? ¿No? Claro, acá prostituta en el puerto, ¿no? Y esta es la situación. ¿Cómo? Me parece una contradicción, pero jala, ¿no? Jala. ¿Cómo va a ser esto? O sea, se supone que es una pecadora y que salva de por qué. O sea, me intriga. O sea, el History Line también tiene una función de intriga. ¿Ok? Igual esto, tiene una función de intriga, pero también me da los 3 elementos necesarios para poder seguir. ¿Ok?
A ver, Romy, ¿qué dice el storyline? Ojalá hubiera estado Sally acá. Sí, sí. Tiene como máximo 5 líneas. Ese resumen que le sirve al mismo guionista para no perder el hilo de lo que quiere contar, sin caer en detalles. Los detalles vienen después. Determina el norte de nuestra producción. Así es. Determina el derrotero, hacia dónde va. Yo no me puedo salir de ahí. Por ejemplo, ¿pasa del mundo ordinario al extraordinario? Por supuesto que sí. A ver, ¿quiénes saben inglés? Esto de acá es el storyline de La Nueva Esperanza, episodio 4 de la Guerra de la Galaxia. Mundo ordinario. Luke Skywalker es un agricultor. El llamado a la aventura. Se encuentra con R2D2 que le da el llamado de la princesa Leia, ¿no? Dice, respondiendo al llamado. Entonces se va a su tío y le pregunta, ¿no? Ahí conversa con el mentor, Obi-Wan Kenobi, le conversa sobre todo lo que había hecho su padre y le enseña a usar el sable láser. Y acá viene el tema del cruce, ya del umbral, ¿no? La tía y la tía y el tío son asesinados y Luke Skywalker se va con Obi-Wan a cumplir su destino, que es salvar a la alianza del Imperio Galáctico Malvado. Eso es el storyline de la Guerra de la Galaxia. 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Bueno, si no la vieron, no lo... Sí, Geraldine, dime. Hay quizás la traducción de qué significa storyline o también storytelling. No, storytelling. La traducción exacta de storyline. La traducción exacta de storyline significa la historia en una línea. El storytelling es la técnica de narrar historias, es otra cosa. No se confundan. Storytelling es yo te narro historias. Ese es al momento de hacer el storytelling lo vamos a ver en los guiones. ¿Cómo lo narras? El storyline es el norte. ¿Ok? Así es. Tienes que resumir tu historia en 5 líneas. Y tu historia tiene que tener personaje, situación y escenario. Eso es todo. Ya. La sinopsis. A ver, Sara, lee por favor. Buen día, profesor. Buenos días. La sinopsis es un resumen más detallado que el storyline con inicio, medio y fin, a la que se le agrega una pequeña definición de los personajes, algo corto y definitorio. Sinopsis, storyline igual personajes principales. La sinopsis abarca unas 12 líneas como máximo. Entonces ya estamos viendo que del storyline vamos desarrollando algo más. Vamos a ver unos ejemplos de sinopsis. Por ejemplo, a ver, Geraldine, dirigido a Dios, y Celinda me la lee Sunciona. A ver, dirigido a Dios, Geraldine. Sí, dirigido a Dios. Un grave accidente afecta la unión de una familia. Bonnie, la hermana atea de la víctima, se somete a una conversación con Dios, pese a su escepticismo, con tal de que su familia siga siendo lo que siempre ha sido. En esa sinopsis tenemos la pequeña definición de que Bonnie no es cualquier persona, sino que es la hermana de alguien que tuvo un accidente grave que ha provocado un shock en una familia y que es atea, pero que rezó para que su hermano se recupere y la familia vuelva a ser como era. Muchas gracias. Celinda, por favor. Sunciona, por favor, Celinda. Celinda es una fiel gata acostumbrada al humo de la marihuana y a la cerveza que consume junto a su ama Vicky. Esta, una ejecutiva sin carrete que vive sola con su mascota, pero el humo y el alcohol
le hace más efecto a la felina que a ella misma. La idea es clara. La protagonista es la gata, una gata acostumbrada al humo de la marihuana que fuma su ama, una ejecutiva aburrida que bebe en su casa sola y que le hace efectos alucinógenos. Bueno, esta es una película, gracias Asunción, esta es una película argentina que es un mate de risa, es un mate de risa. Es una gata que obviamente piensa, o sea, analiza a los humanos, los psicoanaliza, ¿no? Una película que te recomiendo, Sara, porque te mata de risa, porque su mamá era una loca, pues traía a ejecutivo, a hombre, todo, y se emborrachaba, fumaba, todo. Y entonces tú ves a la gata como si fuera un alienígena analizándonos, ¿no? Que estos humanos son más estúpidos, todo, y ella también está metida en la nota, o sea, ella se burla de los humanos, pero también está metida en hacer tonterías porque también está borracha y trastornada por el humo de la marihuana. Un mate de risa. Dirigido a Dios no lo he visto, me la han contado, dice que es espectacular, los efectos son espectaculares, no la he visto, es una película americana, pero ahí más o menos podemos ver de qué se trata, ¿no? Entonces la sinopsis ya le das un poquito más de condimento del storyline. Un storyline de dirigido a Dios, ¿cómo podría ser, a ver, Joel? Un storyline de dirigido a Dios. O sea, sacamos ya no diríamos Bonnie, ¿no? Sería una atea se somete a la conversación con Dios para que su familia siga haciendo lo mismo. Eso sería, ¿no? Eso sería, ya no le voy a poner condimentos. No sé si se entiende, ¿no? A ver, Joel, ¿cómo sería? Ya te dije. Ahora, ¿cómo sería la sinopsis de Celinda? Perdón, el storyline de Celinda. Una gata cuya ama tiene vicios, sin embargo sale ella más afectada. Sí, podría ser. Otra definición podría ser una gata junto a su ama viven experiencias alucinadas. También puede ser. O sea, a chicas, pues, ¿no? A chicas, y ya eso es lo que quiere decir. Y entonces ya le estás metiendo en la sinopsis, ya ves nombres. Bonnie, Vicky, ¿no? Celinda. O sea, ya ves nombres. Y en el storyline no ves nombres. Solamente ves personajes. Ojo, tenga en cuenta eso. ¿Ya? Que ahora hablando de personajes, se vienen los pitufos, ¿no? ¿Por qué hay tantos pitufos? ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Alguien me podría decir por qué el productor de los pitufos hizo tantos pitufos? A ver, Sara, ¿qué dicen los personajes? Dice los personajes, son seres creados con un objetivo. Sus actos y diálogos desarrollan la acción de la historia. Se especifican sus características físicas, edad, perfil psicológico. Esto sirve para darle intimidad y para que el espectador se identifique o lo rechace fácilmente. Efectivamente, tú creas a los personajes con el único objetivo de que se identifiquen con alguien de ustedes. Por eso existen los malos malvados y los buenos buenísimos, ¿no? Pero esos no se identifican con nadie. Nadie quiere ser Darth Vader, aunque hay chibolos retrasados que sea. Entonces, que quieren destruir el mundo, el universo, ¿no? Pero sí se identifican con el héroe, que es el de menor fuerza y que tienen que enfrentar algo, ¿no? Entonces, de eso tenemos que hacer personajes creíbles, ¿eh? No personajes increíbles. Ahí es donde chocamos con demasiada digitalización. Los chicos pueden absorber una dosis de digitalización de personajes, pero no hasta el cierto punto de ser creíbles. Ojo, cuidado ahí, ¿ya? Seguimos. A ver, aquí no es... Romy, Tatiana, a ver, ahí están los personajes de Bonnie, dirigido a Dios. A ver, descríbemelos, por favor. Miren, Los personajes, ejemplos, dirigido a Dios, Bonnie, protagonista,
tiene 22 años, es melliza de Felipe e hija de la señora Marina y don José. Se considera atea. Felipe, antagonista, tiene 22 años, es mellizo de Bonnie, quien ha sufrido un accidente y se encuentra en estado vegetativo en el hospital. Sara Marina, señora Marina, secundario, es la madre de los mellizos y esposa de don José. Tiene 54 años y un terrible miedo a perder a su hijo. Don José, secundario, padre de los mellizos y esposo de la señora Sara Marina. Tiene 52 años. Es el que da fortaleza al grupo familiar. Señora que duerme. Extra, mujer que se encuentra por motivos similares en el hospital, esperando saber noticias de su enfermo. Comisario, extra, policía que no se atreve a multar a Bonnie. Acá, miren, acá tenemos a los personajes y su rol. Bonnie es la protagonista, Felipe el antagonista. Siempre tiene que haber protagonista y antagonista. De todas maneras, siempre tiene que haber un choque de fuerzas. Y ese choque de fuerzas tiene que ser similar. Porque también nos van a decir Bambi contra Godzilla, y ya sabes quién va a ganar, ¿no? Aunque parezca mentira, eso es lo que está pasando políticamente ahorita, ¿no? Pero igual, ya sabemos quién va a ganar. Porque hay un tema que acá tenemos que hacer que las fuerzas sean iguales. Las fuerzas sean iguales, ¿no? Los secundarios son complementos y los extras son, diríamos, accesorios. Es decir, que yo podría hacer una película de poco presupuesto, el caso nuestro, eliminamos los extras, ¿no? Y ponemos una imagen que los reemplace, ¿no? Pero de todas maneras no podemos sacar al protagonista y el antagonista, de todas maneras. A ver, voy a preguntarle a Joel. Joel, en tu caso, ¿quién es el antagonista de tu personaje? El protagonista es este ingeniero que no aprendió las ecuaciones del primer grado. ¿Y el antagonista? El antagonista, en realidad, él es un ingeniero que recién egresado, que está haciendo sus primeras máquinas, y el antagonista sería pues el agricultor que quiere que esa máquina funcione en su terreno. Ya, claro. El antagonista es una persona que se opone al objetivo del protagonista. Ojo, ¿ya? O sea, en este caso, el ingeniero no puede arreglar la máquina porque no se acuerda de las ecuaciones. Y el antagonista le reclama. Es decir, el opositor. No le dice bruto, pero le dice, oiga, pero si usted es ingeniero, ¿por qué no lo repara? ¿No? Entonces, explíqueme. Entonces, hay todo un tema, un choque de fuerzas. Entonces sí funciona. A ver, vamos a ver. Geraldine, tú eres la que estás enseñando a hacer germinado. ¿Quién sería tu antagonista? ¿Estás ahí, Geraldine? Vamos entonces con Sunciona. ¿Estás ahí, Sunciona? Tú eres la que estás explicando las herramientas digitales. ¿Quién es tu antagonista? Yo había visto que no era yo la que explicaba, o sea, era una familia, que esta familia, una de ellas, o sea, la profesora, porque era una profesora, es la que no sabía nada de las herramientas, ¿no? Y porque esa familia está desunida, cada uno vive en su mundo, ¿no? Entonces surge una emergencia y necesita ella comunicarse, pero no puede. Ya. Entonces la hija siempre ha estado en conflictos con la madre desde muy pequeña, ¿no? O sea, por su historia. Entonces estamos hablando de la madre y la hija. Protagonista Sí. y antagonista. Ya, perfecto, está bien, está bien. Tiene que ser un choque de fuerzas similar. Está bien, madre e hija. Eso pasa. Es creíble. Acuérdense, es creíble, ¿ya? Pero Geraldine no me dijo nada. Bueno, ya. Tatiana, ¿estás ahí? Obviamente, ¿cuál es tu antagonista?
¿El Anturio mismo? Sí, profesor, están aquí. El Anturio sería el antagonista y yo sería el personaje principal, el Está bien. protagonista en este libro. Ya, ahora, hay que ver el equivalente de las fuerzas, Tatiana. O sea, debe haber un momento donde el Anturio tiene un poder igual que tú para que pueda equivalerse. Porque no vas a presentar un Anturio de este tamañito chiquitito que no, ya se muere, ¿no? Entonces, tiene que haber un... Ahí hay que jugar psicológicamente, ahí nos va a ayudar Sara. Sara, no me acuerdo de tu historia. Yo sé que es el tratamiento psicológico del estrés, pero no me acuerdo de cómo vas a presentar la historia. ¿Me puedes más o menos atisbar o dar a ojo de pájaro una idea de antagonismo protagonista y antagonista de tu historia? Bueno, en mi caso, el personaje es una persona que no puede relajarse, que todo el tiempo está tensa, ni siquiera toma conciencia de que por qué se tensa. Ya. O sea, está en una, en otra, y en las noches aparece la situación que no puede dormir. O sea, porque es todo el día, no puede. O sea, el cerebro se le ha quedado en cortocircuito, ¿no? Se le ha quedado con su simpático, no, es así. Entonces, que hay personas que les cuesta mucho dormir, o sea, basado en eso. Ya. El antagonista sería un personaje, porque yo todavía no, bueno, entiendo yo que va a ser una persona de trabajo estresante, Ya. y que no es consciente que eso le está afectando a su salud, ¿no? Ya, el antagonista antagonista tiene que tendría ser alguien que se opone a eso, es decir, puede ser un médico, pues, que se opone, oye, pero te vas a... O sea, si el protagonista es el estresado, lo obvio, ¿qué cosa es? Estresado, desestresado. Entonces, el antagonista tiene que ser el opuesto. Por si acaso, no confundan antagonista con malo, ¿ah? Cuando es malo es villano y héroe. Yo estoy haciendo protagonista, antagonista. Esto solamente es un tema de fuerza. No estoy poniendo héroe y villano, ojo. En el caso de Sara no hay héroe y villano. En el caso de Tatiana no hay héroe y villano. Ojo, quizás en el de Joel puede ser. Quizás el de Geraldine puede ser. No sé los demás. No le pregunto a Romy porque Romy, la verdad, no sé si... Romy, ¿tienes alguna historia? ¿Algo que se te ocurra? No, todavía. No, todavía. Ya, Romy. En la segunda promo vamos a ponerte al día. Bueno, entonces ha quedado claro que esto es un choque de fuerzas. Para eso sirven los personajes, para presentar las fuerzas. El otro lado, mejor dicho. Si tú estás estresado, entonces el otro es el desestresado. Entonces tiene que haber un impacto, Sara, donde el pata está por volverse loco y ve un pata caminar tranquilamente, que es su amigo. ¿Cómo ha hecho? Si tiene el mismo trabajo que yo. ¿Cómo ha hecho? Entonces se pregunta, ¿no? Y se acerca. Ahí está el choque de fuerzas. Debe haber un camino, un momento donde dice, ¿cómo ha hecho? ¿No? Y me voy a acercar a preguntarle. Venzo mi ego, venzo mi orgullo y le voy a preguntar, porque me vuelve loco. Entonces ya no duermo, ya me vuelvo, me salen canas, se me cae el pelo, todo. Entonces todo eso tiene que ser llevado a un guión. ¿Ok? ¿Alguna otra, un comentario de alguien? Vamos creciendo en la historia. A ver, entonces ahora vamos a pedirle a Joel, que está mudo. Joel, ahí están los personajes de Celinda. A ver, mira. Celinda, Vicky, ejecutiva de 30 años, vive sola con su mascota, una gatita que es su fiel compañera. Es soltera y solitaria. La Vicky, ¿eh? Celinda, Yeah. es de Vicky. Celinda, felina de 3 años, operada para no tener crías tempranamente. Eso le ha transformado en una gata droga y borracha. Una felina de verdadero mal carácter. Bueno, y si ves la película, no es tanto mal carácter, sino es déspota, ¿no? Es cínica, ¿no? Y sobre todo cuestionante de la humanidad, ¿no? De vernos como animales, ¿no? O sea, ella nos ve como animal, como primitivos, y ella ella es parte del efecto de la droga, ¿no? Un mate de risa, tú ves ahí y también te pone a cuestionar
todas las miserabilidades, pecados de la humanidad y condensado ahí. Muy, muy buena la película. A ver, ahora vamos a ver. A ver, Tatiana, ¿qué es el argumento entonces? Descríbemelo. ¿No lo leo? Sí, léalo, léelo. El argumento. No está el pasado de los personajes, está el presente, lo que hacen y los motivos que los llevan a hacer lo que hacen. No se debe olvidar ningún detalle, de lo contrario dejará la sensación de que algo se perdió en la historia. Personajes secundarios, argumento igual sinopsis, más personajes secundarios, ambientes, extras. Ya, entonces acá estamos viendo la construcción ya de la historia. Estamos viendo que partimos del storyline, cuya ecuación era... No, partimos de la idea, cuya ecuación era motivación y experiencia, ¿no? Y después nos vimos al storyline, que no es sino una historia contada rápidamente. Después está la sinopsis y después está el argumento. Si nos vamos dando cuenta, vamos sumando más y más variables. Hemos llegado al momento donde tenemos que cruzar todo eso. A eso se llama trama. El argumento es algo ordenado. Yo voy a hacer que esto pase así, y cómo lo cuento es la trama. ¿Ok? Que quede claro eso, ¿eh? Y entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Se acuerdan que desglosamos la idea? ¿Dónde está? Acá. ¿Esto? ¿Por qué se llama secuencias? Esto era tu idea central, las ideas colaterales, y esto eran las secuencias. ¿Por qué se llama secuencia? ¿A qué se llama secuencias? A ver, Romy, ¿qué se llama secuencias? Vendría a ser el conjunto de escenas que mantienen entre sí un vínculo narrativo, que forman parte del escenario de una misma idea, expresa una sucesión de situaciones, son escenas relacionadas, una unidad dramática, un momento significativo de la historia. Puede desarrollarse en distintos escenarios y distintos tiempos. Solo deben tener relación para ser unidas por la mente. Secuencia 8, tenemos los ambientes, que es la escena 23, escena 24, escena 25, escena 26 en un espacio y tiempo. Entonces, ya acá comenzamos a hablar de escenas. O sea que la secuencia es una unión de varias escenas relacionadas ¿en qué? En el espacio-tiempo. Entonces, ¿qué cosa es escena? Vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan de la escena de la secuencia de la persecución? Con ustedes le hemos puesto. ¿Se acuerdan de ese ladrón que se tira? ¿Hemos visto ese video con ustedes? Sí. ¿No? Ya, ¿no se acuerdan que era habían varias escenas, pero relacionadas? Todo era de un ladrón que lo chapa el detective y al final el detective tonto era para devolverle la raqueta y no era para agarrarlo, ¿no? Entonces de eso se trata. Ya tenemos que construir escenas. La escena viene de escenario. La secuencia viene de espacio-tiempo. Es diferente. Si se dan cuenta, en la escena de la persecución hay un mismo espacio-tiempo, que es desde que el tipo se tira del balcón hasta que regresa al callejón. Es un mismo espacio-tiempo, solamente que ha habido una persecución, valga la redundancia, donde se ha ido hasta el andén del tren, del metro, y después ha salido. Pero ha habido una secuencia de escenas relacionadas. ¿Qué cosa es? La persecución. El ambiente es la persecución. Existe otro llamado plano secuencia, que no se usa mucho y esto lo usan los largometrajes, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, ahí tenemos una escena que cambia, el señor que abre la puerta, se ve la lámpara, después se ve el sofá, después se ve la mesita y después baja y un arma. ¿Qué trata de decir esto? Acá no hay diálogo, acá no hay nada. El plano secuencia trata de fijar algo, una idea. ¿Para qué tendría el arma este señor? ¿La está buscando? ¿La ha encontrado? ¿Alguien ha cometido un homicidio con esa arma? No sabemos. Describe
sin diálogo una situación. Eso se llama plano secuencia. No creo que lo usemos, pero de todas maneras quiero que quede claro que existe ese concepto, y de todas maneras hay que ver. Esto se ve mucho en largometrajes. Como nosotros vamos a hacer cortometrajes, porque una polimedia de 7 minutos es un cortometraje, no vamos a utilizar esto. En todo caso, está libre, puede ser que alguien lo use. Ahora sí viene la escena. A ver, Geraldine, ¿qué es una escena? Una unidad de acción, situación, que sucede en un mismo espacio y tiempo. Sirve para explicar o modificar algún aspecto de la evolución de los personajes y tramas. Se le conoce como el cierre del director, es decir, desde que el director dice acción hasta que dice corte. Es un fragmento de la narración que se desarrolla en continuidad en un mismo escenario. La escena se desarrolla en un mismo escenario y su desarrollo cronológico ha de ser lineal y continuo, es decir, sin elipsis, supresiones de ciertos momentos de la acción irrelevantes para la narración. Escena viene de acción en un escenario. Puede estar formada por uno o más planos, en cuyo caso habrá que cambiar la ubicación de la cámara varias veces, pero siempre sin alterar la continuidad. Gracias, Geraldine. Efectivamente, a la última parte, puede estar conformada de uno o más planos. Y entonces, ¿qué cosa es esto? Uno más plano. Eso se le denomina tomas. Ya vamos a ver más. Cuando lleguemos a rodaje, ahí los quiero ver, porque ahí las tomas van a ser cruciales. Yo no espero que ustedes hagan una toma y un plano de todo, porque eso sería aburridísimo. Ustedes tienen que cambiar. Si no, acuérdense de los profesores que han hecho han terminado la primera promoción, ahí pueden ver sus polimedias y se van a dar cuenta que hay muchos planos y muchos movimientos de cámara. Eso lo vamos a ver la próxima clase, cuando veamos planos, angulaciones y movimientos. ¿Qué produce cada uno de esos? La próxima clase. Bueno, entonces la escena es un elemento básico del guión. Un fragmento de la narración que te explica algo y que contribuye al desarrollo de la trama. ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿Se acuerdan de esta parte? Ay, perdón. De esto. De acá lo vamos a sacar. De estas secuencias, el cuento explica va a ser desarrollado en escenas. El cuento explica, por eso lo importante, lo vamos a transformar en escenas. ¿Ok? El cuento explica. Por eso tienen que tener su cuento explica ya hecho. Y finalmente, a ver, mi querida Asunción, el script. Ustedes saben que el script es una persona, no es un documento, pero también es una persona. Funciona, ¿qué es el script? El script es el documento completo. Va desde la idea hasta el argumento. Se combina más de dos o todos los componentes. Todos los componentes. Después de esto, trabajará el equipo, sonido, producción, actores. Existen varios elementos: el storyline, sinopsis, el argumento, los personajes, el argumento. El script es una persona. Y ahí es donde tenemos un problema ahorita en la segunda promoción. No tenemos el mínimo de personas. Ustedes sí, el mínimo de personas para hacer una producción, porque vamos a tener que ayudarnos entre todos, son 5 personas. Si tengo 4 no puedo hacer esto. Porque ¿quién me dice que sigue? Vamos a hacer el ensayo.
En su caso no hay problema. Y además yo sé que hay muchos más que nos ven offline. Hoy día temprano está Osali, la profesora Dominga entra temprano también, me dice, profesor, deje todo, por favor, que yo lo veo. Perfecto. No pueden estar físicamente. Pero vamos a tener que establecer, cuando lleguemos a la cuarta etapa en rodaje, que sí tenemos que estar todos juntos para que podamos ayudar a la persona que vaya a hacer su producción. Entonces, yo les dejé el guión, los últimos, les dejé, ¿se acuerdan? Si les he dejado. No, ¿sí o no? No, porque esa es la segunda. Disculpen que a veces me confundo. No nos ha dejado. Ya, perfecto. Ahora se lo voy a mandar al WhatsApp. No, voy a tenerlo, voy a también grabarlo en la página web de la tercera promoción, con el único objetivo que este fin de semana se lo lean y lo interpreten. Eso es un script. Lo que van a leer es un script. Entonces, claro, van a decir, oye, ¿qué es esto? Pero por lo menos a la parte final del script es el guión literario, ¿no? Y está metido todo esto. Entonces ya sabemos que un guión literario justamente tiene los 3 actos. Oye, pero si ya hice el primer acto ahí en mi... Sí, pues, pero entonces vas a comenzar el nudo. Entonces tú vas a ahora visualizarte en escenas para hacer el nudo y el desenlace, ¿no? ¿Qué cosa es el planteamiento? Parte de una situación normal. Esa es su función. De lo normal a lo anormal. De lo tranquilo a lo conflictivo. De algo que no tiene ninguna trascendencia a algo que tiene una trascendencia. Eso es el nudo o conflicto o desarrollo. Hay un montón de términos en la literatura cinematográfica. ¿Ok? Así, a ver, Joel, dame la trama de un guión literario. ¿Qué cosa es entonces? Planteamiento. Presenta a los personajes en situaciones normales. En un documental se les denomina presentación. Nudo. Se inicia el conflicto que se enfrentará nuestro protagonista. Intervienen subtramas y finaliza en el clímax. Desenlace. Nos lleva a la solución del conflicto para bien o para mal y al final de la misma. Así es. Entonces, si yo tuviera que decir para qué sirve cada acto ya visualizado, ya plasmado en un guión literario, diría que el planteamiento presenta a los personajes en situaciones normales. Situaciones. ¿Y qué cosa es el nudo? El conflicto. Acá es donde voy a explicar toda la importancia de mi tema para poderlo llevar al clímax. Y el clímax es la ecuación, el clímax es la solución, el clímax es el kit del asunto, el clímax es lo que le quiero impregnar en el cerebro a los que están viendo mi polimedia. Esto es, acá. ¿Y qué cosa sería el desenlace? ¿Algún caso? En caso de una historia, pues obviamente se tiene que ver para bien o para mal. Acá podría haber un caso donde salga bien, otro caso donde salga mal. En fin, ya se lo dejo a su criterio. Ese es el desenlace. El desenlace no es muy largo, por si acaso. Hasta esto es lo largo, el nudo. Y ahora viene el formato de un guión literario. Y esto acá, por favor, mucha atención, porque esto acá es tan importante que si tú no lo sabes hacer, podrías tener el error de que nunca te lo lleguen a procesar o ayudar, porque no lo puedes entender. Quiero que quede absolutamente claro. Todo se reduce a esto al final del taller. Lo más difícil de un ser humano es transferir la idea de un lado a otro. Y el cine y la televisión ha creado esto. También el teatro, también el teatro. Entonces, este es un formato de guión literario. Hay que hacerlo en letra Courier Nu 12. ¿Por qué? Eso algún día se lo van a agradecer. Cuando tú lo haces eso, le estás dando
un crédito a la máquina de escribir, que así nació los guionistas, así nacieron, los guiones nacieron con la máquina de escribir, por si acaso, en 1800. Entonces, hacerlo en esta tipo de letra reconoce eso, y también lo reconocen los productores de televisión. Una persona es como, no sé cómo decirle, es como que eres un experto haciendo guiones. Cuando tú lo presentas en Arial, en cualquier otra letra, la gente te dice, este es un aficionado. Pero cuando tú lo presentas en Courier New, ay caramba, como que te predispone a que hay que leer la historia. ¿Me entienden? Ya. No se olviden. Courier New, no se preocupen porque yo les voy a dar un formato de guión. O sea, yo les voy a dar un formato y además les voy a dar el guión los últimos. Y como tarea tienen que leerlo durante el fin de semana, porque vamos a comenzar la clase de la semana próxima haciéndome un comentario, qué les pareció el guión, qué interpretaron, y vamos a ver si lo han leído, vamos a ver qué clase de emociones se desarrollan ustedes, si les gustó o no les gustó. Bueno, la primera promoción y la segunda promoción me manifiestan, ya esto no es predisponerlos, ¿eh? Que sí les encantó. Pueden preguntarle a la profesora Maggie, que yo primeramente les di la mitad del guión y se quedaron así que me rompían el WhatsApp para que le diera la otra parte. En su caso, ya no les voy a dar todo el guión, ¿ya? Para que vean y concluyan. En ese proceso van a ver esto, a cada rato van a ver esto. Número de secuencia, descripción del lugar, si es exterior, interior, día, noche, en cadena. Este no, porque esto es para edición, esto se usa en el guión técnico. Un preámbulo, el personaje centrado, la emoción entre paréntesis y el diálogo. El número de secuencia se pone ahí. Ahora, puede ser número de escena, por supuesto, pero le llamamos secuencia. ¿Por qué? Porque en una misma escena puede haber varias tomas. Se enfoca tal, y esas tomas es una escena en sí, porque cambiar el ángulo de la cámara también es una escena en sí. Por eso se le llama secuencia. Pero en realidad es una escena. No sé si me van a entender. O sea, está relacionada con un vínculo narrativo y vamos a explicar en un solo espacio y tiempo. Descripción del lugar, ¿dónde se va a desarrollar? Interior, exterior, ¿es dentro de algún recinto o fuera? Hemos tenido, por ejemplo, el caso de Celinda Medrano, que ha hecho dentro de su casa, explicando dentro de una clase interactiva, igual que el profesor Víctor Mena, que en paz descanse, y hemos tenido el desarrollo de la polimedia de Basilia en exteriores, en una hermosa laguna, y obviamente esto de acuerdo a su presupuesto. Exteriores cuesta 10 veces más que interiores, porque implica llevar las cosas, los materiales al sitio, y es otra cosa. Y todavía no tenemos la tecnología de Disney para poner esas pantallas de alta definición para que parezca que estuvieras en ese lugar. Después viene día, noche, atardecer, amanecer. Ese es en qué fracción del día está siendo filmado. En cadena nos vamos a dejar esto no lo vamos a tener, eso se usa para postproducción. El preámbulo sí. El preámbulo, cuando hay una escena hay un preámbulo, es decir, ¿qué cosa está pasando en ese momento? Siempre se hace en tiempo presente. Todo guión literario se hace en tiempo presente. Nunca se habla del futuro o del pasado, se habla en presente. Los personajes hablan en presente, ¿ya? Por si acaso. El nombre del personaje que está en el centro, representado por el actor, y qué emoción tiene entre paréntesis. Y el diálogo. Todo eso va centrado. Todo esto de acá va centrado. De acá a acá va centrado. Y acá tenemos una casa. Vamos a audiarla en cadena. Y a ver, ¿quién me dice? Romy, léete eso. A ver, y después vemos para qué entienden. A ver, Romy, ¿estás ahí? ¿Toda la 1? Todo esto, de la 1 hasta el final, y después debatimos a ver qué entendieron, ¿ok? Ya. A ver, la casa, fachada, exterior, día, amanece. Plano general de una casa enorme, de estilo victoriano, un bosque bastante tupido se extiende a su alrededor. La tierra está cubierta por una fina capa de niebla. Tan solo se oye el murmullo del aire y quizá el graznido de una gaviota lejana.
En sobreimpresión leemos Isla de Jersey, Canal de la Mancha, 1945. 2. La casa, dormitorio de Grace, interior tía. Primer plano frontal de Grace lanzando un cuchillo desgarrador. Luego se queda en silencio, con los ojos enrojecidos muy abiertos, respirando profundamente, mientras la cámara se va alejando y descubrimos que está acostada, gotas de sudor sobre su frente. Grace es una mujer de unos 30 años, hermosa, de aspecto algo frágil a la vez que severo. Se incorpora y se frota la cabeza. Luego consulta el reloj de su velador y se levanta de la cama. Encadena. Tercero, la casa, fachada exterior día. La luz que se proyecta sobre la casa es ahora más definida. 3 figuras caminan lentamente hacia la puerta de entrada. Son la señora Mills, una mujer de unos 60 años de edad, gruesa y de expresión afable. El señor Tuttle, un anciano de unos 70 años, enjuto y con un vistoso mostacho blanco, y Lydia, una joven de rostro melancólico y mirada perdida. Los tres van vestidos de modo bastante anticuado, incluso para el año 1945. La señora Mills y Tuttle se ríen. Señora Mills, el bueno del señor Simpson. Menudo personaje. ¿Qué sería de él? Tuttle, ya estará muerto como todo. Señora Mills, suspirando. Aquello sí que eran buenos tiempos. El grupo que se detiene frente a la puerta, la señora Mills, que parece la mejor vestida de los tres, llama al timbre y luego echa un vistazo a sus dos acompañantes como si lo examinara. Señora Mills, señor Tuttle, su pelo. A ver, vamos a hacer un análisis de esto. Acá tenemos la primera escena que se desarrolla en una casa en el exterior, una fachada. Tenemos gran plano general. Eso quizás ahorita ustedes no entienden. Eso va a ser parte de la próxima clase. Gran plano general significa que es un plano abierto, se ve la naturaleza y dentro de esa naturaleza está la casa. Por eso que vemos un bosque bastante tupido. O sea, estamos viendo dónde es, ¿no? ¿Y por qué vemos este subtítulo? Isla de Jersey, Canal de la Mancha, 1945. Esto sitúa a los espectadores diciendo el lugar, dónde está y qué tiempo. ¿Se dan cuenta? Eso es importantísimo. Esto estamos hablando ya, este es el inicio del nudo. La presentación ya ha pasado. ¿Ok? Entonces, acá tenemos uno estrictamente descriptivo. Acá no hay preámbulo. Esta es una escena descriptiva. ¿Qué significa eso? No hay personajes. Solamente hay escenarios. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Digan sí, por lo menos. ¿O no se entendió? Sí, no se entendió. Ya se entendió. Entonces, ahora la segunda escena. Ya. Acá vemos un primer plano frontal. ¿Qué significa eso? Primer plano frontal significa que se le ve a la persona, al protagonista, que en este caso es Grace, que es del hombro para arriba, se ve. Dice, lanza un chillido, lanza un chillido desgarrador, ¿no? Nada más. El chillido desgarrador no es un diálogo, por si acaso. O sea, se tiene que describir. Y luego se queda en silencio. Si hubiera dicho algo más, ya tendría que haber sido así. ¿Ya? Está actuando, nada más. Los ojos muy abiertos, respirando profundamente, mientras que la cámara este es un zoom out. La cámara se va alejando y descubrió que está acostada. Significa que la toma ha venido desde arriba, se le ha enfocado la cara, ha gritado y después te das cuenta que está tirado en la cama. Nota de sudor, ¿no? Y ahí se describe el personaje. ¿Se ha entendido? También es una escena netamente descriptiva, aunque ahora sí hay un personaje, pero no hay un diálogo. Entonces, simplemente nos desconcierta. De
de una casa victoriana, tranquila, vemos un grito, nos desconcierta, ¿no? Entonces vemos dos escenas que tienen que haberse partido, obviamente, porque este es un exterior y este es un interior. Nuevamente vamos al exterior, o sea, vamos a pasar, pero ahora hay una calle, ¿no? Y entran acá. Acá sí hay un preámbulo. Miren, una luz se proyecta sobre la casa, ahora más definida, 3 figuras caminan lentamente a la puerta de la entrada. Significa que la casa está siendo enfocada como que si la puerta mirara hacia afuera y está viendo a los personajes que entran, ¿no? Y la señora Mills, entonces se ríen, ya caminan, o sea, primero 3 figuras que van caminando y se van de un plano general, ellos van entrando y supongo que acá ya están en plano medio, o sea, se le ve de la cintura para arriba, y ahí viene el diálogo. La señora Mel dice: ay, el bueno señor Simpson, menudo personaje, ¿qué será de él? Y el Tudor le contesta: oh, ya estará muerto como todos. Esta película es alucinante, por si acaso. Ya ustedes se pueden estar imaginando, quien han visto la película ya se dieron cuenta de quién es, ¿no? ¿Cómo se llama la película? ¿Y quién es el protagonista, ¿no? Nicole Kidman es el protagonista, y acá estamos hablando de la película Los Otros. ¿La vieron? ¿No la vieron? Me parece que sí. ¿No la vieron? Bueno, no se las doy. Esto acá son las 3 primeras escenas de la película Los Otros. Vean, ahí está en Netflix, hay varias, o sea, es alucinante, y van a darse cuenta, oh, es verdad, todo esto triste es verdad, y van a darse cuenta de esto, de cómo este diálogo, cómo este guión se convierte en una película. No le voy a decir el storyline, bueno, te voy a decir el storyline de Los Otros. Una mujer que no sabe qué está pasando en su casa descubre cosas paranormales que al final le hacen ver su verdadera realidad. Listo. Eso es el storyline de Los Otros. Y así comienza. ¿Quién ha visto a Los Otros ahora? No le he visto, profesor. Yeah. Me parece. Pero sí la he Bueno, escuchado. pero alucinante, se la recomiendo. Estas son las 3 primeras de Los Otros. Ahora vamos a ver unos términos que son necesarios, que yo denomino los glosarios de términos para que no se rayen con el tema. ¿Qué es un antagonista? Es una persona o un objeto o un animal que actúa contraria o opuesta a otra, al protagonista. Choque de fuerzas, como dicen. Se opone al protagonista. Es su piedrita en el zapato, es el que molesta, es el que pregunta. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, el tema de germinado, no sé cómo va a hacer Geraldine su germinado, una niñita, pero ¿por qué hace esto, profesora? ¿Pero por qué siembra acá? ¿Por qué le pone abono? ¿Por qué le pone...? Ya, ese es el antagonista, pues. Ese es el antagonista, pues. Porque al final termina, caramba, esta chica no me deja hacer mi germinado. Pero termina siendo... ¿Por qué tiene que haber el antagonista? Porque el antagonista es el opuesto al protagonista y da la sensación de equilibrio de fuerza. Tiene que haber eso. Tiene que existir eso. El clímax, ya lo hemos visto, el punto de mayor intensidad dramática. Por eso se llama clímax. Es decir, es el punto más álgido de la historia. Ahí es donde tenemos que meter nuestra fórmula secreta, ¿no? Ahí es donde se condice todo. Hay una profesora que quiere que, a las 9, ¿no? Que condense. Ya, un momentito. Voy a ponerle una profesora que quiere que haga una exposición. Un momentito, por favor. Ay, caramba. Ya. Va a entrar la profesora Talis, ex de la primera promoción. El conflicto. Enfrentamiento de fuerza. Si tienes el antagonista, que es el contrario, ya en el conflicto se van a enfrentar, ¿no?
Alucinante, la de los otros, alucinante. Y acá está el kit del asunto. Y la gente no se da cuenta, y ahora que lo leo me doy cuenta. Miren, acá que dice ahí. Ya estará muerto como todos. Todos son muertos. Acá está todo el kit del asunto de la historia. Todos son muertos. Ah, ya le dije la trama, pues. Ya le dije la trama. Ese es lo fantástico del guión. Que te dice las cosas subliminalmente, que tú lo tomas literal, que realmente es la verdad. Eso es lo que tienen que jugar. Esa vorágine de presentar y no presentar. El conflicto tiene que ser inmediatamente después de la presentación, tiene que ser presentado. Minutos que pases describiendo tonterías no sirven, aburren, tiene que ser presentado de frente. Y eso es la técnica que usan los youtubers para enganchar, ¿no? Y después, obviamente, se tiene que sostener la acción mediante el cuenta explica. Otro término interesante es continuidad. Cuando te dice, tiene que tener continuidad. Si yo estoy caminando por la izquierda y en la siguiente escena estoy caminando por la derecha, ¿qué pasa? No hay continuidad. Si yo estoy a punto de doblar la esquina con el pie derecho y en la otra escena aparezco con el pie izquierdo, no hay continuidad. ¿Se entiende ese tema? La continuidad es algo lógico que tiene que existir. Eso, por si acaso, tiene que ser muy bien entendido. Lo vamos a ver cuando veamos el tema de movimientos planos y angulación. Elipsis. Eso funciona solamente en documentales. En polimedias y en cortometrajes son muy difíciles porque el elipsis se llama flashback, o sea, retrocesos. Eso funciona en documentales. El elipsis, a ver, Sara, ¿qué es el elipsis y cuántos elipsis hay? Elipsis. Elipsis es un salto en el tiempo o en el espacio. El espectador no pierde la continuidad de la secuencia, aunque se han eliminado los pasos intermedios. Están las elipsis inherentes y elipsis expresivas. Las elipsis inherentes sirven para desaparecer espacios y tiempos débiles o inútiles en la acción. Por ejemplo, la película Náufrago se realiza una elipsis de 4 años en la isla. Elipsis expresivas pueden dar un efecto dramático o para acompañar un significado simbólico. En 2001, una odisea del espacio cuando el simio arroja el hueso al aire. Esta se transforma en un satélite, simbolizando la evolución de la tecnología humana. Entonces tenemos dos elipsis, los inherentes y los expresivos. Los inherentes son para desaparecer tiempos inútiles. En caso de Náufrago, si han visto la película Náufrago, sale Tom Hanks ahí cuando ha encontrado el cadáver del piloto, le saca la linterna, se le acaba la pila y se queda ahí como diciendo, ¿y ahora de qué voy a comer, no? Y después damos una elipsis, un salto, y antes que no podía cazar a un pez, vemos que una lanza atraviesa un pez y él ha lanzado la lanza de unos 10 metros a distancia, ya se ve pues todo haraposo, ya no tiene con la barba crecida. Eso se llama un elipsis inherente. Y como describe acá, la elipsis expresiva es simbólica, ¿no? O sea, algo que asocias, ¿no? Si tú tiras un hueso y después se convierte ese hueso en un satélite, se ha transformado de los simios a los 2 millones de evolución a ser una raza espacial a los humanos, ¿no? Extra, ya vimos. El extra es un personaje cuyo objetivo solamente es para cumplir cosas insignificantes. Por decir, si yo estoy en una cafetería hablando el personaje con el protagonista con el antagonista, tiene que haber una mesera que lleve el café, ¿no? Y eso no habla nada, simplemente deja el café y el azúcar y los panes y ellos siguen hablando. ¿Y por qué existe ese extra? Porque ni modo que el pan vaya volando, pues tiene que llegar el pan, tiene que llegar el café. Entonces, ¿para qué existe eso? No tiene diálogo, es un extra. Se los digo porque en su caso probablemente no use. La forma literaria eso es cualquier escritura
que vayamos a poder entender, ¿no? Ojo, porque también me puede decir, bueno, pero yo puedo hacer una película de jeroglíficos, sí, pero si nadie te entiende, ¿qué vas a hacer? La voz en off, eso lo vamos a ver mucho en el que haga documental. Y también cuando uno piensa, ¿se acuerdan de Los Años Maravillosos? Que Kevin Arnold estaba enamorado de la chica, Bonnie, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, la chinita, y hablaba en su interior, ¿no? Como que piensa, eso se llama voz en off, ¿ya? Eso también va a funcionar para nosotros, ¿eh? Eso sí funciona para nosotros. Y eso es todo lo que le quería contar hoy día. Así que ahora abro las cámaras para que veamos sus avances primeramente. Quiero ver. Profesor, Sí, dime. una pregunta. Sí, todo lo que quieran, todo lo que quieran. Ya, entonces en esta primera parte nosotros vamos a hacer una sinopsis de lo que después vamos a desarrollar. Así O es. sea, va a ser nuestra historia en chiquito, como la propaganda que va a aparecer en la televisión, algo así, o en el cine. Storyline. El storyline lo saca. Primero hacen su Babel de Aaron de primer episodio, ¿ya? Y de ahí sacan el storyline, lo condimentan y eso es la sinopsis. Y comienzan a armar el argumento. ¿Cómo? El argumento lo van a sacar del desglose de secuencias. El desglose de secuencias vas a convertirlo en tu cuenta explica. Hasta ahí quiero que lleguen. Pero ojo, el planteamiento me lo tienen que entregar. Acá tenemos solamente a 3 profesoras que han hecho el planteamiento. Y las demás, el planteamiento tiene que ser el opening. Mira, el opening, el hub y la presentación. O sea, prácticamente, ¿qué vas a decir, no? Entonces tenemos ahí, funciona, ya sabes. Es como un video de introducción. O sea, es exactamente como un video de introducción, pero del capítulo. Ya saben, ¿eh? Eso tienen que hacerlo. Del capítulo. Ya no es el video de introducción, era de la serie, ¿no? ¿Se acuerdan? El primer video de introducción que voy a hablar de las ecuaciones. Pero ahora tengo que hacer un video de introducción pequeñito, que va a tener ya mi marca, mi hub y mi presentación del capítulo, para entrar de frente al desarrollo del conflicto, ¿ok? Igual Geraldine, igual Joel, igual Sunciona, igual Tatiana. Y Romy, no sé si puede intentar hacer algo, porque a Romy la vamos a leccionar el día sábado, ya la ponemos al día de Romy. No sé si se va a quedar acá o se va a quedar con la segunda promo. Así es. ¿Alguna otra consulta? ¿Quedó claro? Por favor, ahora sí depende de ustedes. Yo no les puedo decir qué van a crear, cada uno de ustedes. Traten de condensarlo. Hagan su Babel de Aram, y ya lo tienen. O sea, miren, el Babel de Aram ya me tienen esto. Profe, ¿qué me falta? Te falta, Geraldine, te falta las secuencias, el planteamiento y el Babel de Aram. Pero la secuencia no estaba en el cuenta. Claro, pero no me han mandado el artículo. O sea, falta que envíe. Puede ser que ya lo hayas hecho, pero no me has mandado eso. Separa, el cuento explica, claro, es la secuencia y el cuento. Acá está la secuencia, efectivamente. Pero si no me la han mandado, puede ser que lo hayas hecho. Puede ser que lo hayan hecho varios, ¿eh? Y acá tenemos ya, hay personajes que se van a ir. ¿Cómo enlace? A ver, vamos a ver, ya que estás insistiendo, vamos a ver. Docentes PA promo 3, evidencias. Acá estamos. A ver, Geraldine. Ya. Esta es tu secuencia. Corta esto. Esta parte. Ideas colaterales. Claro, esta parte lo corto y esta es tus secuencias. La nombras como secuencias y me la envías. Si lo tienes. Ya. Okay. Solo falta mandar nada más. A ver. Y tu planteamiento es esto, pues, así como profesor planteamiento. Este es el planteamiento del profesor. El planteamiento tiene la marca. Ahí está la marca, pues.
Kiki Loc. La marca, el rodaje. Es como el video de introducción de tu El hub. primer episodio. Y el hub, claro. Ya. No funciona solamente no saber resolver una ecuación. Vamos a El hub ya es la. Este es el hub. Es un Otra pedacito. vez. Claro, un pedacito del opening. Nada más. Ok. Nada más. Pues no lo pongo porque ya lo desprenden ustedes. Muy bien. Funciona, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho entonces? Falta, Asunción, ¿sí te falta? Lo tengo, ingeniero, pero ahorita estoy en la laptop. Bien. Voy a estructurarlo para enviárselo. Ya. Bueno, Ya, Dominga Quiñones yo la voy tengo- a llamar Tengo para... este día atroz. Quizás mañana ya se lo estoy No, sí, enviando ya. los miércoles ni le digo nada. Yo me soplo 4 cursos, así que no puedo hacer nada. Entonces, pero para mañana. Ahora, cargos, voy a mandarles el guión, los últimos. Lo voy a mandar, lo voy a publicar ya, para que lo vean. Y lo voy a publicar y lo voy a hacer un enlace para la lista de WhatsApp. ¿Ya? También quiero que vean un adelanto de lo que son el tema de movimientos, angulaciones y planos. Yo lo voy a tratar, pero para que lo vayan viendo, ¿por qué? Porque ustedes es necesario, sobre todo a ti, Sara, que tú entiendas qué emoción produce cada plano, ángulo y movimiento. Eso ya está programado en nuestro cerebro. Eso debería ser estudio psicológico, pero ha sido estudio del cine. No sé, se han dado cuenta que haciendo esto, se produce tal cosa. Bueno, tiene más de 100 años el cine, pues ya tienen que haber aprendido algo. Y además, su negocio del cine es justo emocionar, porque si no, entonces nadie fue a ir a ver las películas, ¿no? Entonces se ha desarrollado esta serie de trucos, ¿no? Voy a poner, no sé si lo he hecho en un video de ángulos, planos y movimientos. En todo caso, por ahí lo tengo, es un PowerPoint, ¿ya? Voy a ver si es PowerPoint, se los mando para que lo veamos, y ya la próxima clase, con todas esas herramientas, deberíamos comenzar a hacer el guión. Pero ojo, por favor, no caigamos en el error de otras promociones, me tienen que completar. Voy a llamar a Lourdes, voy a llamar a Gloria, voy a llamar a Felicitas, voy a llamar a Elsa, porque ellos ya están. Si hacemos esto, ya en este caso estos profesores tendrían que ser eliminados. No sé qué ha pasado con Albert, creo que tiene más trabajo, no lo sé. Voy a llamar a cada uno de ellos, yo lo voy a llamar, porque lo que ha pasado es que la segunda promoción se me ha caído, entonces no tienen, claro, no hay supervisión, entonces no tienen qué decir. Que yo sepa, César me dijo que ya no iba a poder porque él ya está trabajando interprovincialmente, así que lo vamos a sacar. De todas maneras le voy a hacer una llamadita y ya, déjenme a mí, solo preocúpense ustedes de completar estos 4 elementos, por favor. ¿Ya? 5, porque el Babel Diagram también, estos 5. ¿Ya? Estos 5 para poder entrar a guión y argumento. Aunque el argumento, después de que lean el guión de los últimos, ya van a entender. Ya más o menos así. Léanlo y entiéndanlo sobre todo, ¿ok? Bueno, eso sería Profesor, todo por hoy. disculpe, Sí. soy Tatiana. Sí. ¿Se acuerda que le dije que no podía, no sé qué había pasado?